Amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Decisiones que Cuentan. Les saluda su amigo y servidor Egbert Weatherborn, contento de tenerlos nuevamente en el programa, agradecido por este apoyo que han dado durante ya 5 o 6 meses, comenzamos en octubre, ya un tiempo importante y pues muy entusiasmado por seguir trayéndoles temas de interés. Como siempre les digo, aquí discutimos temas relevantes para el quehacer de cualquier emprendedor o de cualquier persona que está pensando en emprender. Y he recibido a lo largo de estos meses muchas preguntas. De hecho, me lo han preguntado en mi capacidad profesional por muchos años y a veces no he tenido respuesta para esa pregunta porque es una pregunta muy interesante y mucho más profunda de lo que parece, y es ¿cuánto cobro por mi producto? ¿Cuánto cobro por mi servicio? ¿Cuántas veces no has estado en el dilema de no saber cuánto cobrar o de sentir un temor al momento en que tienes que decidir el precio de tu producto o servicio? Bueno, en este programa, y si este es un tema que has vivido, este es el programa en donde vas a aclarar la duda de la pregunta del $1.000.000, como decimos folclóricamente en mi país. Entonces, el día de hoy tengo una entrevista. Y es una entrevista muy especial porque estamos entrevistando a un experto en estrategia de precios. Pero es especial no solamente porque es un experto en estrategia de precios, sino porque es un amigo de la casa y una persona con la que he tenido charlas bastante largas sobre el tema y dije, tenemos que traerlo a Decisiones que Cuentan. Por ello, hoy le quiero dar la bienvenida a Guillermo Sáez. Guillermo, bienvenido a Decisiones que Cuentan. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Todo súper bien, un poco bien movido últimamente, pero bien, tranquilo, terminando mi libro, avanzando con eso, Qué bueno. avanzando con un proyecto de consultoría y ahora terminando un acuerdo con una empresa multinacional. Qué bueno. Bueno, Guillermo, la verdad que Guillermo, para los que no lo conocen, muchos de los que están viendo lo conocen. Guillermo y yo estudiamos juntos, cursamos un MBA en Cambridge, Massachusetts. Guillermo es ingeniero. Guillermo tiene más de 15 años de experiencia internacional en empresas líderes como UPL y Syngenta. Actualmente Guillermo es Regional Marketing Lead. Él lideriza toda la estrategia de marketing regional para el mercado de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, para Copert. Copert es una empresa con casa matriz en Países Bajos que se dedica a la producción y comercialización de productos para la protección biológica de cultivos y polinización natural. Ahora, Guillermo tiene una sólida formación académica y les comparto algunos de los elementos más destacados de la hoja de vida de Guillermo. Guillermo tiene un MBA por Holt International Business School en su sede de Cambridge, Massachusetts, en el cual se especializó en marketing y product management. Además, Guillermo tiene un marketing en agribusiness management de la Pontificia Universidad Católica de Chile y certificaciones profesionales en instituciones prestigiosas de primer nivel como lo son Northwestern University y Columbia Engineering. Ahí cursó en la Kellogg School of Management y Data Analytics por parte de Columbia. ¿Y qué estudiaste en Northwestern, Guillermo? Una certificación profesional en Product Management. En Product Management, que es una de tus especialidades. La verdad que, bueno, Guillermo tiene una trayectoria impresionante con roles estratégicos como Product Portfolio Manager, Business Intelligence Lead para Norteamérica y Marketing CP, Strategic Planning Manager. Ha liderado iniciativas transformadoras puntualmente en temas de pricing, branding
y posicionamiento de productos. Pues como consultor independiente, Guillermo ha estado enfocado en temas de marketing y estrategia y ha capacitado a profesionales y empresas en áreas críticas como value pricing, mapas de valor, análisis de varianza, elasticidad, políticas de precios y desarrollos de planes de branding. Bueno, Guillermo pues domina el uso de herramientas muy sofisticadas, Tableau, Power BI, SQL, en fin. Guillermo es un profesional de carta cabal y es la persona que nos va a adentrar en los aspectos fundamentales de la estrategia de precios para emprendedores. Y no quiero dilatar más el inicio, el tiempo es muy valioso. Guillermo, para arrancar, cuéntame un poquito de Guillermo la persona. Guillermo, el amigo que creció en Chile, que nace y crece en Chile. ¿Cómo fue crecer en Chile? ¿Cómo fueron esos primeros años en la República Hermana de Chile? Bueno, en Chile, ahí me tocó nacer, ¿cierto? Ya en el año 84, ya al año siguiente tocó un terremoto. ¿Ah? Chile es conocido, ¿cierto?, por terremotos, y es muy conocido decir que una persona que ha vivido en Chile al menos tiene que tener 3 terremotos. A mí me tocó el del 2010, que fue un grado 8.8. Me tocó el del 85 y creo que otro más, pero son los dos que yo sé que existieron. Eh, Me tocó vivir una infancia divertida. ¿Ya? Yo jugué fútbol para profesional. ¿Ya? Okay. Jugué por la Universidad Católica por muchos años. Eh, Participé, ¿cierto? En torneos nacionales, torneos internacionales. Ganamos varios campeonatos. Eh, Después, ¿cierto? Entré a la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ahí cambié de rubro, por así decirlo, y empecé a jugar básquetbol, ¿ya? Sí. Y ahí, ¿cierto? Salimos campeones nacionales en básquet, y me dediqué a, básicamente, me convertí en basketball coach, donde conocí a mi esposa, ¿ya? Eh, eh, y aparte de eso, hacía ayudantía o era teacher assistant, ¿cierto? Y me dedicaba a hacer clases hasta que me convertí en profesor, ¿cierto? De maestría, donde hice un curso de gestión de precios, ya enfocado en el área agroindustrial. Y, y eso más o menos, así, unas resumidas cuentas, Guillermo, sin considerar la parte laboral. Ok, no, excelente, Guillermo. Te faltó decir que es gran apasionado del fantasy basketball. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Eh, Guillermo. no me ha ido bien esta semana. Sí, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Ahora nos enfrentamos en la primera ronda de los playoffs. Estoy viendo cómo lo evito porque me va a ganar, así que estoy viendo cómo me escapo. Pero bueno, entrando en materia, Guillermo, bueno, has contado que estás escribiendo un libro, la verdad que es un proyecto muy admirable y sé que por lo que me has contado va a ser algo muy, muy interesante y que va a aportar mucho. Yo creo que las cosas que vamos a charlar hoy van a ser cosas que van a ser bastante básicas, pero a nuestra audiencia creo que le van a ayudar. Guillermo, yo creo que comencemos por algo. ¿Qué es precio? Yo creo que tú me ayudas de una manera sencilla a explicarle a nuestra audiencia qué es precio. Precio se podría definir como el valor, ¿cierto? Que una persona le da a un bien, ¿ya? Y básicamente, como diría Warren Buffett, ¿cierto? Precio es lo que pagas, ¿cierto? Y valor es lo que recibes, ¿ya? Entonces, finalmente el precio está asociado a una percepción de valor, a una necesidad por parte de un usuario, ¿ya? Y el precio se traduce, ¿cierto?, a través de esfuerzos de marketing o esfuerzos comunicacionales, comentando el valor de tu producto de forma tal de que ese precio, ¿cierto?, eh, se considere algo valioso para el usuario final, ¿ya? Entonces, básicamente tú dices, ok, voy a pagar $10 por algo, Sí. perfecto, pero yo valoro que esos $10 porque me da un beneficio final, ¿cierto? Y por lo tanto dejas el concepto transaccional del precio, ¿ya? Eh, Finalmente el precio es lo que te ayuda a aumentar, por así decirlo, eh, el posicionamiento de tu marca, ¿ya?
es súper relevante conocer bien los principios detrás de fijación de precios para no cometer los errores que cometen muchas empresas, que es fijar un precio sin tener en conocimiento los detalles técnicos de tu producto, con lo cual tú puedes utilizarlos en tu herramienta comunicacional para comercializar tu producto. Ok, Guillermo, quiero rescatar algo que acabas de decir, los errores que cometen. Aquí tenemos en nuestra audiencia viéndote personas de toda América Latina y también de segmentos de los Estados Unidos. Yo quisiera que comentaras un poco de, en tus años de experiencia, cuál ha sido, digamos, los 2 errores, o 3, o 1, los que tú consideres prudentes comentar, más comunes que comete un emprendedor, una pequeña empresa o alguien que está desarrollando un negocio cuando está definiendo el precio de su producto o servicio. Yo creo que el principal error está asociado a no entender el mercado, Okay. ¿ya? Porque finalmente, por ejemplo, digamos, yo encontré este lápiz, ¿ya? Y creo que este lápiz lo van a querer muchas personas. Entonces voy a importar este lápiz, ¿ya? Y el precio que le voy a poner el lápiz va a ser el costo de la importación más un margen, ¿ya? Y eso se llama costo más margen, ¿ya? Entonces, finalmente, y eso está asociado a un precio transaccional, Sí. ¿ya? Pero yo no estoy considerando ninguna de los atributos diferenciales de este lápiz, ¿ya? Qué tan blando es para tomarlo, qué tan fácil es sacarle una tapa, qué tan fácil o qué tan fina es su punta, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo conociera esos detalles, ya sería capaz de extraer más valor que simplemente cobrar solo el costo más margen, ¿ya? Ese es un error muy común, ¿ya? Generalmente pasa en los emprendimientos que uno dice voy a importar algo, ¿cierto? Y le voy a sacar un margen y con eso hago el volumen, ¿ya? Que es súper válido, ¿ya? Pero Sí. si tu producto tiene atributos diferenciales, ¿ya? Es súper bueno comunicarlo, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Existen herramientas como el value pricing, ¿ya? Y esa es, yo creo que es la principal falencia. Y no solo en emprendedores, yo te diría en empresas gigantes, ¿ya? Muchas empresas gigantes no tienen claridad, ¿cierto? Y yo lo describo en el libro, ¿cierto? Que es el concepto de me too, me better, me best, ¿ya? Entonces, cuando tú estás hablando de un Me Too, ¿cierto? Es yo traigo un producto que todo el mundo lo tiene, ¿cierto? Por lo tanto, fijarle un costo más margen como fijación de precio es una política, por así decirlo, racional, porque no trae ningún diferenciador. ¿Qué pasa cuando yo tengo un Me Better, ¿cierto? Que es un producto más diferenciado, ¿cierto? Que un Me Too, ¿cierto? Ahí ya tendría que cambiar el approach, ¿ya? Y ponerme a entender desde el punto de vista del usuario, ¿ya? ¿Cuánto es lo que se valora? Y si ya tengo un Mi Best, ¿ya? Que es un producto totalmente diferenciado, ahí yo tendría que invertir, ¿cierto? En investigación de mercado para poder entender cómo se valoran, ¿ya? Cómo se valora, por ejemplo, en este lápiz la tapa, cómo se valora la punta, cómo se valora lo que envuelve el lápiz, etcétera, ¿ya? Y hay metodologías estadísticas que están asociadas a análisis conjunto, discriminant choice models, etcétera, que te ayuden a medir cuánto vale cada pedacito de ese componente, en este caso el lápiz, ¿cierto? Para fijar un precio de acuerdo al valor asociado, ¿ya? Pero eso es mucho más complejo. Generalmente lo que yo recomiendo, ¿cierto? Es si tienes un producto que es diferenciado, ¿cierto? Utilizar un Me Better Approach, que es básicamente dedicarte a entender qué es lo que siente el consumidor cuando usa el lápiz, cuál es la diferenciación que tú tienes contra los otros competidores y con eso buscar ese delta para cobrar ese adicional. Ok. No sé si quedó claro. Sí, no, me quedó claro. Y eso me lleva a un dilema. Cuando tú estás proponiendo o planteando, y bueno, uno lo aprende un poco con el tema de la estrategia competitiva, al menos desde la perspectiva de Porter, de pues, la estrategia de la diferenciación, la estrategia del enfoque, la estrategia del bajo costo. Eh, ¿Qué pasa si tenemos un negocio que apuesta a esa diferenciación? Yo creo que estamos hablando de un Mi Best, ¿te acuerdas del ejemplo que me estabas planteando, no? Si te estaba entendiendo bien.
Entonces, mi best es, bueno, es un adjetivo comparativo para los que no saben inglés. Best es el mejor. Entonces, ¿qué ocurre, Guillermo, cuando hay un tema del descuento? Es contradictorio. Si yo tengo un producto diferenciado en un mercado, darle o aplicarle descuentos, ¿puede eso impactar la percepción o mi lealtad a esa estrategia competitiva de competir en base a diferenciación? ¿Cómo puede manejar un emprendedor el dilema de ¿puedo dar descuentos cuando soy diferenciado? Pues estoy en teoría planteando o proponiendo una exclusividad, o sea, algo que se diferencie y que, por ejemplo, la gente estaría dispuesta en teoría a pagar un premium por acceder a ese bien o ese servicio. Si puedes elaborar un poquito sobre eso. Claro, ahí va a depender mucho de algo que se llaman políticas de precio, ¿ya? Ok. Generalmente las empresas ya tienen un portafolio de productos donde tienen un Me Too, un Me Better y un Me Best, ¿ya? Y con esas políticas de precio generalmente tienen asociados a lo que se llama como rebates o descuentos, ¿ya? Y hay muchas formas de hacer rebates o descuentos. Una es a partir de tiers, que dices, tú me compras X volumen, tú tienes este descuento. Tú me compras un 50% más de volumen, tienes otro precio. Tú compras un 70% más de volumen, otro precio, ¿ya? Ok. Eso puede estar asociado en tu estrategia comercial de fijación de precios, ¿ya? Y aún así estaría dentro del concepto premium, ¿ya? Pero entendiendo, ¿cierto?, que tu negocio es volumen, Sí. ¿ya? Entonces tú puedes estar por sobre el promedio. Digamos que yo tengo este lápiz, ¿ya? Eh, entonces este lápiz, después tengo otro lápiz, ¿ya? Y ese otro lápiz no vale, o vale mucho más que este lápiz, Sí. ¿ya? Entonces, pero de este lápiz me pueden comprar 1 millón, de este lápiz solo me pueden comprar 100.000, ¿ya? Pero yo entiendo que la curva de demanda, ¿cierto? Hay gente que me puede comprar más y menos, ¿ya? Entonces tú fijas un precio acorde a que te permita estar un 20% arriba del resto, dependiendo de tus atributos diferenciales, ¿cierto? Y en base a eso tú generas una política asociada, ok, con esto cubro mis costos variables, ¿cierto? Y con esto voy aumentando mi flujo de volúmenes, ¿ya? Pero no es contradictorio tener una estrategia de price tier que se llama, ¿cierto? Eh, pero sí tiene que estar muy elaborado y muy justificado, Claro. ¿ya? Ok, ok. Estamos viviendo en un momento de esta conversación nuestra, yo creo que tiene una relevancia. Hay una palabra que uso mucho yo, que también creo que la aprendí de ChatGPT porque la usa ChatGPT bastante cuando te da los resultados. Crucial. Para Crucial. ustedes, los que usan bastante, que está muy bien para ser más productivos, o sea que hay palabras que a ChatGPT le gustan. Crucial es una. Pero Sí. bueno, vivimos en un momento importante. Aquí en los Estados Unidos, Guillermo, al igual que yo, está basado en los Estados Unidos, pues se han implementado algunas políticas nuevas de gobierno que implementan aranceles. Estos aranceles obviamente lo que hacen es que pues la importación de determinados bienes al país sufran un impuesto X porcentaje, 25, 20% de lo que fuere, y pues lo natural es que se traslade eso al consumidor. Ahora, no vamos a entrar en debates aquí políticos, que es tentador, pero yo te quiero preguntar, cuando la economía cambia y con ello, pues, el precio impactado por aranceles, ¿cuál es la mejor estrategia en tu experiencia para ajustar precios sin perder clientes? ¿Cómo tú manejas? Además, hablo del ejemplo de arancel porque es un tema que está en discusión ahora mismo, pero en general, si mis costos de producción aumentan, ¿cuál es la mejor estrategia para ajustar precios sin perder clientes? ¿Cómo uno, en tu experiencia, se puede balancear eso tú como experto en este tema? Ok. Yo el otro día estaba conversando con alguien en LinkedIn sobre un tema parecido, ya que la persona decía que la mejor herramienta para conservar el valor de un producto, ¿cierto? Estamos hablando de empresas, es utilizar la inflación como medida de recuperación de valor. Es decir, si la inflación es 3%, yo subo el precio 3%, ¿ya? Sí. Y de lo que yo comenté, ¿cierto? Que mucha gente le puso like, eh, era que eso no es correcto, porque finalmente el componente de inflación está asociado a la canasta básica de alimentos, ¿ya? Eso no significa que los raw materials o los materiales con los que se produce el producto, Sí. ¿cierto?
estén asociados al mismo efecto inflacionario. Y generalmente de los componentes cuando se produce un producto, ¿cierto? Un pequeño porcentaje es el que puede estar muy elevado, ¿cierto? Por lo tanto, en términos proporcional, ¿cierto? Lo que correspondería a subir el precio en 1%, no un 3%, ¿ya? Y con eso tú aseguras que tú estás acorde a tu mercado objetivo, ¿ya? Eh, eso es un ejemplo claro de entender muy bien lo que está pasando en el mercado y entendiendo que efectivamente cuando hay costos que tú no controlas, ¿cierto? Tú tienes que transferirlos, ¿ya? ¿Y cuáles son los costos que tú, por así decirlo, no controlas, ¿ya? Todo lo que está asociado a costos variables, Ok, ¿ya? Los costos variables o costos directos de producción son tus costos relevantes para fijar precio. No es tu costo fijo, es tu costo variable, ok. ¿ya? ¿Ya? Hay un autor que se llama Thomas Nagel, si tú tienes el libro, lo también lo mostraste, Sí, ¿ya? Y él describe muy bien el efecto del costo fijo, ¿cierto? Y el costo variable. Finalmente, si yo estoy aumentando mi producción un 50%, el costo fijo se va a mantener igual, pero el costo variable va a hacer que yo me vaya a pérdida si es que no sube el precio. claro. Por lo tanto, ese es el costo relevante, ¿ya? En términos de aranceles, ¿cierto? O de tariffs, que le llaman acá, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos. Eh, es un impuesto regresivo, ¿ya? Sí, Que impacta al consumidor, ¿ya? La lógica detrás de ese es forzar al consumidor a preferir productos locales. No le está diciendo directamente al consumidor, oye, compra productos locales, ¿ya? Simplemente le estás diciendo indirectamente, te subo los costos de algo que yo sé que usas para que uses algo local y con eso aumenta, ¿cierto?, la riqueza local. Y eso genera finalmente eh, por así decirlo, pérdida social, ¿ya? Si no lo podemos desde el punto de vista económico, teoría económica, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú evitas eso? ¿Ya? Eh, hay formas de hacerlo dependiendo del tipo de bien, ok. ¿ya? Si tú tienes un bien que no expira, por ejemplo, un lápiz, ¿ya? Y yo sé que voy a tener tariffs eh, en un mes más, ¿cierto? Yo tomo posición del producto entendiendo que tengo una bodega que no me va a aumentar mi costo Ok, variable, ¿ya? Entonces tomas posición de eso, entonces con eso te aseguras, ¿ya? Eso es lo que están haciendo Walmart, están haciendo todo ese tipo de empresas, ¿ya? Tomando posición de productos que no perecen, ok. ¿ya? Y con eso finalmente tú logras compensar o prolongar el efecto, ¿cierto?, de no cargarle el costo al consumidor, ¿ya? Eso no pasa con la fruta, por ejemplo. Si tenemos emprendedores que están trabajando en la industria, ¿cierto?, de la agricultura, ¿cierto?, que importan fruta de un lado a otro, ¿cierto?, automáticamente ellos tienen que transferir eso, porque tú cuando ingresas un producto a Estados Unidos, por ejemplo, automáticamente en el term sheet tú tienes que poner, ¿cierto?, ese tariff y tienes que pagarlo como productor, o no como productor, perdón, Importador. como comprador de ese producto, ¿ya? Y automáticamente tienes que transferirlo al consumidor. Pero por eso va a depender del tipo de bien. Si es un bien perecible, tienes que traspasarlo 100%. Si es un bien no perecible, tú puedes tomar posición y puedes tener inventario. ¿Qué pasa en empresas grandes? Que aprovechan las ventajas de haber tomado posición y que el consumidor tiende a estar como, por así decirlo, disperso, ¿ya? Por lo tanto, no está bien informado, se suben los precios de inmediato Ok, y se genera esos tipos de problemas de mercado. ok. Bueno, estamos ya casi llegando a la fase final del programa. Interesantísimo todo lo que comentas. Creo que vamos a tener que hacer una parte 2. Hay un sentimiento que tienen muchos emprendedores y es que su negocio no es rentable. ¿Qué señales debe analizar, o sea, tú recomiendas en tu experiencia a un emprendedor para saber si está ocurriendo ese tema de rentabilidad es un problema de precios o si hay otros factores en juego? O sea, en tu experiencia, cuando hay ese tema de rentabilidad, al final es un tema de precio y el no desarrollo óptimo de esa percepción de valor de lo que vendes, o en tu experiencia pueden ser otros problemas. ¿Tú cómo podrías definir ese pain point, ese punto de dolor que viven muchos emprendedores al momento que están llevando adelante su negocio? Mira, en mi experiencia, ¿cierto? El tema de la rentabilidad, ¿cierto? Como te comenté, el costo principal es el costo directo o costo variable. Ese es el costo que te dice efectivamente qué tan rentable eres o no, ¿ya? Y ese debería ser tu brújula dependiendo de lo que tú quieres cobrar, ¿ya?
Obviamente, si estás cobrando valor, ¿cierto? Tienes que subirlo, pero entendiendo que tú cobras un valor diferencial al resto, ¿ya? Teniendo en cuenta que si el producto es perecible o no es perecible, ¿ya? Pero en la realidad pasa, y me tocó mucho ver cuando yo estaba en Chile, cuando estaba asesorando al papá de un amigo, eh, que lo que pasa en el emprendimiento es que los costos, ¿cierto?, de las empresas, y dicen, no, pero es que estoy vendiendo y me voy a pérdida porque los precios de mercado que están dictados en el mercado, ¿cierto?, no suben, entonces no puedo venderlo más caro y no me lo compran. Entonces tú cuando empiezas a analizar su estructura de costos y tú empiezas a mirar, ok, pero en tu estructura de costos, ¿por qué agregaste tus viajes de placer? Sí. ¿Ya? Entonces empiezas a darte cuenta que en el desglose de costes, ¿ya? Tú tienes un montón de cosas que van agregando del estilo de vida de la persona y no necesariamente del producto, ¿ya? Entonces mi principal recomendación es separar, ¿cierto?, la vida personal del producto del emprendimiento, ¿ya? Y ponerlo por cuentas separadas. Es decir, este es mi sueldo, yo gano, no sé, $1,000, ¿ya? Al mes, ¿ya? O digamos, $10,000 al año, ¿ya? Y esos $10,000 al año que gano, ¿cierto? No los pongo, ¿cierto?, como parte de mi estructura de costo de la empresa, ¿ya? Pero si me quiero ir a Disney World, ¿cierto? No lo voy a poner en mi costo de la empresa, Claro. ¿ya? Y eso generalmente impacta en las empresas cuando dicen, no, eh, me está yendo mal o me estoy yendo a pérdida, ¿ya? Es uno de los factores que pasan en las pequeñas empresas o en los emprendimientos, ¿ya? Desde el punto de vista de empresas ya más formales, ¿cierto? O de emprendimientos más formales, la estructura de costos siempre es importante Bueno, no mirarla, me veo. pero es importante mirar los precios relativos del mercado. Ok. Excelente. Oye, interesantísimo, interesantísimo. Mira, Guillermo, estamos llegando al final, antes de hacer el cierre formal. Chula, la verdad que muy, muy interesante. ¿Qué recomendación, en 30 segundos, tú qué le recomendarías a este emprendedor que te está viendo en este momento, emprendedora, de servicios, abogados, gente que está en el mundo de tecnología, gente que tiene bienes, que tienen boutiques, tanto en línea como físicas? ¿Qué recomendación le darían? Si tienen esa inquietud, han quedado con la duda? Bueno, obviamente, aparte de tenerte a ti, Guillermo, a disposición, si alguien quiere asesorías en esa materia, ¿qué recomendación tú le darías para poder validar de que se ha tenido o se está haciendo o teniéndose el approach, el abordaje correcto en cuanto a la definición de precios? En 30 segundos, ¿cómo tú le recomendarías o qué le recomendarías a estas personas? La misma recomendación que le hice a mi mamá con su negocio de depilación, ¿ya? O su salón de belleza, ¿ya? Sí. Levántate temprano, anda a mirar los precios que está poniendo tu competidor de al lado, revisa todos los lugares, ¿cierto? Fíjate en el precio que pone, asegúrate que tus costos estén ordenados, ¿ya? Y si tu servicio es mejor que el del resto, cobra un poco más caro, ¿ya? Entendiendo el precio relativo de tus alternativas en tu segmento, ¿ya? Exactamente. Tú fijas un precio entendiendo las alternativas que tienes en el segmento objetivo o donde van a comprar, en el caso de mi mamá, ¿cierto? Las personas que se van a depilar, ¿ya? Y ella tiene un servicio mejor, ¿cierto? Cobre ese delta del servicio entendiendo que tiene que estar por sobre de esos precios de las alternativas, pero no el doble o el triple, ¿ya? Claro. Entonces, claro, tener esa referencia. Excelente, gracias. Muy buen consejo. Miren alrededor, hagan un análisis competitivo, sepan contra quién están compitiendo y cómo ustedes se diferencian. Ha sido el mensaje y la recomendación de un profesional. Bueno, antes de terminar, dos cosas. Uno, te quiero hacer entrega formal de tu certificado de participación. Guillermo Sáez, te damos este certificado de reconocimiento por tu valiosa participación como invitado especial en el podcast Decisiones que Cuentan, compartiendo tu experiencia, conocimiento y perspectivas sobre estrategias de precios para emprendedores. Con mucho cariño, mi querido amigo, te damos tu certificado, te lo vamos a hacer llegar digitalmente y te tengo una sorpresa, te voy a regalar la tasa oficial de Decisiones que Cuentan. Esta tasa es una tasa que tiene un valor importante porque es el símbolo de muchas cosas. Esta tasa representa muchas cosas. Ahora, para poder dártelo,
tengo que hacerte una pregunta y la tienes que responder correcto para que te lleve la taza. Entonces es como si fuera una especie de juego. La pregunta es, yo creo que tú eres seguidor de nuestro programa. Yo creo que sí, porque te vi comentando ahí cuando entrevistamos el otro día al amigo Francisco Luna. ¿Cuál es el eslogan de Decisiones que Cuentan? Atrévete a crear tu propia suerte. ¡Eso! Muy bien. Excelente. Felicidades, querido Guillermo. Pues te vamos a hacer llegar la taza. Quiero agradecerte, pues a nombre de todos acá en Decisiones que Cuentan, por tu valiosa colaboración. La verdad que ha sido, a mí, yo personalmente, un tema que siempre también tengo dudas, me surgen y pues la verdad que ha sido muy refrescante escucharte. Éxitos con el libro. Avísanos cuando esté listo para invitarte al programa para que lo presentes y para que la gente sepa dónde puede comprar, porque creo que hay muchas personas, a pesar de que tu libro tiene una orientación también, hace énfasis en particular en la industria en la que te desenvuelves. Si le sacas esa industria y es como un plug and play y le pones el espacio con el nombre o la identificación de otra industria, aplican los principios de manera precisa. Entonces, éxitos, saludos a la familia y pues un fuerte abrazo. Espero que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación y claro, ahí nos vemos en Fantasy Basketball próximamente. Pronto. Fuerte abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Vale, un abrazo, saludos. Y a todos nuestra audiencia, agradecerles por otra noche más aquí en Decisiones que Cuentan. Y como les dijo nuestro experto de estrategia de precios, Guillermo Sáez, atrévete a crear tu propia suerte. Nos vemos.